Siria. El Estado Mayor General informó que en total 17 formaciones armadas se dirigieron al mando de la base aérea Jmeimin comprometiéndose a respetar el alto el fuego en Siria. La Fuerza Aérea Rusa ha cesado completamente los bombardeos en las regiones donde se encuentran formaciones armadas que han aceptado el alto el fuego en Siria, informa el Ministerio de Defensa ruso. En total 17 formaciones armadas se dirigieron al mando de la base aérea Jmeimin comprometiéndose a respetar el alto el fuego en Siria, informan las autoridades rusas de defensa. Se especifica que han cesado las hostilidades en 34 localidades de Siria. Rusia y Estados Unidos realizan un intercambio de datos. Rusia ha entregado a Estados Unidos una lista con todas las formaciones armadas que han aceptado el alto el fuego, 6.111 personas, y asimismo un listado con las 74 zonas en las que no deben llevarse a cabo ataques. Fue elaborado un mapa sobre la situación en Siria, especialmente para el intercambio de información con nuestros colegas de E.U. y fue entregado a la parte estadounidense durante las consultas bilaterales del 26 de febrero en Amán, así como por los canales militares diplomáticos. Están marcadas las regiones en las que se lleva a cabo el trabajo de reconciliación de las partes en conflicto, las fuerzas del gobierno sirio, las áreas kurdas, los territorios controlados por los terroristas del Estado Islámico, frente al Nusra y los que están bajo el control de grupos armados, sostuvo el jefe de la Dirección Operativa del Estado Mayor General de Rusia, el teniente general Sergei Rutskoy. El teniente general añadió que Rusia había recibido de parte de los colegas estadounidenses un mapa similar y que actualmente está llevándose a cabo una comparación entre la información y los datos de los militares rusos. La lista con los grupos armados, de acuerdo con la delegación estadounidense, nos fue enviada a través de los canales diplomáticos, agregó. En caso de un incumplimiento de la tregua, la Fuerza Aérea de la Federación de Rusia controla totalmente la situación en todo el territorio de Siria, afirmó Rutskoy, destacando que Moscú cumple plenamente sus obligaciones en cuanto al cese de las hostilidades en el país árabe. En caso del incumplimiento de la tregua, la parte que sea atacada informará inmediatamente sobre el hecho a Rusia y a Estados Unidos. Tras la confirmación de una violación del alto el fuego, Moscú y Washington tomarán las medidas para reducir la tensión, especificó el teniente general. El Estado Mayor General subrayó que Rusia ha dado el primer paso en el cese de las hostilidades en Siria, pero que todas las potencias que influyen en el conflicto deben hacer todo lo posible para que cese el fuego. La reconciliación de las partes en conflicto. Estados Unidos planea crear en Amán, Jordania, un centro de coordinación para la reconciliación de las partes en conflicto, similar al establecido en la base aérea rusa Jmeimin en Siria, informó el jefe de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor General. En Jmeimin, los oficiales del centro llevaron a cabo 49 negociaciones con representantes de las formaciones armadas y fueron firmados acuerdos sobre el cese de las hostilidades, informan las autoridades rusas. Asimismo, fue firmado un documento sobre la transferencia de 3 localidades al control de las fuerzas del gobierno. El alto el fuego en Siria entró en vigor el 27 de febrero a las 00:00 hora de Damasco. Este lunes se emitió una declaración conjunta de Estados Unidos y Rusia sobre la tregua entre las fuerzas del gobierno y los grupos armados de la oposición. Los grupos terroristas como el Estado Islámico y el Frente al-Nusra están excluidos del cese de las hostilidades. El analista internacional Chente Recondo subraya para RT que dada la complejidad es una tregua parcial, haciendo notar que las organizaciones terroristas el Estado Islámico y Frente al-Nusra están excluidas del acuerdo. Mientras que el Kurdistán es otro problema en esta cuestión. Turquía, aliado de Estados Unidos en esta zona, está presionando de manera importante para evitar cualquier avance en clave diplomática o negociada y sobre todo se agarra al conflicto kurdo, explica. Vea este vídeo. Rusia ha suspendido los vuelos de su aviación sobre las zonas y grupos opositores sirios que han decidido participar en el cese de las hostilidades. El Centro Ruso de Reconciliación de las Partes del Conflicto, que opera en la República Árabe, ha informado de que la tregua se mantiene en más de 30 localidades. Sin embargo, algunos grupos terroristas excluidos del armisticio han perpetrado una serie de ataques esta jornada. Boris Kundezov nos amplía la información en directo. Hola Boris, ¿cómo se procede con el cumplimiento de esta tregua? Hola Sier, pues sí, estamos viendo
las primeras horas. Esta es la primera jornada del régimen de alto el fuego en Siria, y así desde el Ministerio de Defensa de Rusia ha llegado la información de que toda la aviación desplegada en Siria ha cesado sus actividades en así llamadas zonas verdes, es decir, los barrios y las áreas que están participando en el armisticio. También desde el Ministerio de Defensa de Rusia han declarado que recientemente ha empezado su funcionamiento el Centro Especial en Khmeimim, el Centro de la Reconciliación de las Partes del Conflicto. Así, el jefe de ese centro ha explicado que los empleados de ese centro organizado por las fuerzas rusas están enviando los mensajes cortos a diferentes agrupaciones para exhortar a todos a sumarse a esa tregua, y también explican cómo se puede presentar el pedido para ser participante de ese armisticio. También toda esa situación del régimen de alto el fuego está vigilado por aproximadamente 70 aviones no pilotados, y también el centro que tiene el propósito similar, pero esta vez organizado por Estados Unidos, ha empezado a funcionar en Amán. Por lo que se refiere a la colaboración entre Rusia y Estados Unidos, que fueron los impulsadores principales de ese armisticio, pues debemos aquí mencionar que en Washington y Moscú se han intercambiado de los mapas especiales, los mapas donde están marcadas las zonas donde están actuando los yihadistas, también las zonas donde marcadas las zonas donde están desplegadas las fuerzas de los kurdos, y también las zonas que no deben ser atacados de ninguna forma porque ellos se han sumado a ese armisticio. También el alto mando del Ministerio de Defensa de Rusia ha explicado que también las partes de Washington y de Moscú han llegado al acuerdo de cómo hay que actuar en el caso de que alguna de las partes, los opositores o el régimen de Bashar al-Assad, van a infringir las reglas de ese régimen especial. Vamos a escuchar ese comentario. Hemos enviado a la parte norteamericana nuestras propuestas con las condiciones y procedimientos estándares para garantizar el cumplimiento del cese de las hostilidades. Contienen un mecanismo de control del cumplimiento de la tregua, tanto por parte de las tropas gubernamentales como por los grupos armados de la oposición. En caso de una violación del armisticio, la parte atacada debe informar de inmediato a los militares rusos o norteamericanos. De confirmarse la información, el Centro de Reconciliación del Conflicto Sirio organizado por Rusia o el Grupo de Trabajo de Intercambio de Datos de Estados Unidos, de manera conjunta o por separado, tomarán medidas para resolver la violación y rebajar las tensiones. En nuestra propuesta también hay una orden de intercambio de información y soluciones en caso de que se presenten acusaciones de violación del cese de las hostilidades. Por desgracia, también debemos destacar que a pesar de avance en ese sentido, en ese campo, todavía la situación es muy complicada en Siria porque siguen actuando a los grupos yihadistas. Así, esa jornada la ciudad de Deir ez-Zor fue atacada por los terroristas, el resultado de lo cual varias personas recibieron heridas y también varias personas murieron, entre ellos también han habido los niños, y también en diferentes barrios de Damasco fueron atacados por los yihadistas que son vinculados con Jabhat al-Nusra. Por lo que se refiere a las tensiones, no en el campo de batalla, sino las tensiones diplomáticas, también se han registrado varias esa jornada. Por ejemplo, María Zakharova, la portavoz de la Cancillería rusa, ha tenido que dar una respuesta contundente al representante oficial del Departamento de Estado. Ella en su página de Facebook ha dado varios comentarios sobre, a su vez, otro comentario que habían hecho en Washington, el comentario que textualmente decía que a Rusia debe dejar de darlas solamente algo de promesas, sino que tiene que empezar a actuar realmente. Pues María Zakharova comentó de siguiente forma todas esas declaraciones que venían desde Washington. Vamos a escuchar. Se ha informado de manera clara, precisa y accesible, incluso para usted, que no pudo contestar a la pregunta sobre los mapas rusos que enmarcan la zona de la tregua. Así que mientras la parte rusa no cierra su boca, usted tiene la oportunidad de saber qué pasa realmente en Siria. Pues también la tensión es bastante difícil entre los militares rusos y entre los militares norteamericanos. Así, por ejemplo, el representante oficial del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, tuvo que dar comentarios, explicar los comentarios del comandante de las tropas de Estados Unidos en Europa. Así, Philip Breedlove, el comandante de las tropas de Estados Unidos en Europa, ha declarado que Estados Unidos está dispuesto a luchar y salir triunfador en esa lucha
contra Rusia, pero lucha en Europa. Pues Konashenkov calificó aquellos comentarios como delirio y también ha apuntado de que el estado mental de su colega norteamericano suscitaba en reiteradas ocasiones muchas preocupaciones, incluso también entre los congresistas. Gracias, Boris. Nuestro corresponsal Boris Kundesov nos ha ampliado en directo el cumplimiento de la tregua por las partes del conflicto sirio.